Hola a todas y todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos un día más a este canal. Yo soy Cristina y hoy os traigo el wrap-up de agosto y septiembre. Os vengo a hablar de las 6 lecturas que he tenido en estos 2 meses y si habéis visto el vídeo anterior, el blog, pues ya sabréis qué libros son. Pero bueno, en este vídeo, que va a ser muchísimo más corto que el vídeo anterior, me voy a centrar solamente en los libros. Voy a ser muy breve, voy a intentar no repetirme, aunque seguramente diga alguna cosa sobre estos libros que ya he dicho en el otro vídeo. Pero bueno, por si no habéis visto el vídeo anterior, pues aquí tenéis el resumen de mis lecturas de agosto y septiembre. El primer libro que terminé en el mes de agosto fue Emma, de Jane Austen. Este es un clasicazo que le tenía muy pendiente, ya por fin lo he leído. Emma es una joven que pertenece a una clase un poco más elevada, tiene de todo, belleza, inteligencia, fortuna, así que no tiene por qué pensar en el matrimonio. Vive con su anciano padre, que es así un poco hipocondriaco, ¿no? Se preocupa muchísimo por la salud. Y cuando empieza la novela, su institutriz, la señorita Taylor, se acaba de casar. Según Emma, gracias a ella, simplemente porque una vez dijo que buena pareja hacía, que ojalá se casaran, ¿no? Y claro, Emma piensa que, bueno, pues tiene así como una especie de don para hacer casamientos y que salgan bien y tal. Eso es algo que a su padre no le gusta nada. Él está totalmente en contra del matrimonio, piensa que es lo peor que le puede pasar a una mujer y, bueno, pues se arrepiente mucho de que su hija haya contribuido a la unión de la señorita Taylor con otro caballero. Pero Emma le dice que una vez más, va a intentar juntar a otra pareja una vez más. Y en este caso la elegida será la señorita Smith, una joven que no sabemos de dónde proviene. Me ha gustado mucho, lo que pasa que sí que a mitad de la novela no es que se hubiera hecho densa ni nada de eso, de hecho pues en sí es bastante ágil. Lo que pasa que a mí pues bueno, me parecía como que tampoco se avanzaba mucho. Después tenemos a un personaje masculino muy importante que es el señor Knightley. Él es el único que se atreve a decirle a Emma a la cara los defectos que tiene. Porque si Emma, por muy perfecta que sea, tiene defectos. Ella pues se cree que pues, efectivamente es perfecta. Es a veces un poco egoísta, la mayoría de las veces no tiene en cuenta los sentimientos de la otra persona. Emma básicamente se basa en su propio beneficio, ¿no? Ella actúa según su beneficio propio. Y bueno, pues es un personaje aparentemente perfecto, pero en verdad bastante imperfecto, bastante humano, y eso me ha gustado mucho. Y también pues me hubiera gustado que el señor Knightley apareciera en más momentos. Me ha parecido que, teniendo en cuenta la dimensión de la novela, pues unas 500 páginas, me ha parecido que el señor Knightley aparecía bastante poco y me pareció un personaje muy interesante. Después también, del final no quiero contar nada, por supuesto, pero hay una declaración de amor. Bueno, a lo largo de la novela hay varias, pero hay una en concreto, la última, que se me pasó así. De hecho, solo leí 2 veces porque fue como, uy, me salta alguna página. Pues no me había saltado ninguna, se me pasó demasiado rápido. Entonces, bueno, yo me había esperado algo más, un poco, una escena un poco más a fuego lento, ¿no? Una escena tal vez con un extra de pasión, ¿no? Al estilo Orgullo y Prejuicio, ¿no? Esto es un poco más light tal vez. Pero bueno, sí, ha sido una novela que me ha gustado mucho, se ha llevado 4 estrellazas. Esta es una novela con muchísimos personajes, a cada cual más interesante, y en especial me gustaría mencionar a la señorita Bates. Si habéis oído hablar de Emma, seguramente también de la señorita Bates, porque es un personaje muy característico, tiene así como una verborrea, creo que se dice, desmesurada, descontrolada, ¿no? Que se pone a hablar y no para y no deja meter baza ni nada de eso, pero al mismo tiempo es una señora pues bastante entrañable. Y sí, hay muchísimos personajes, aunque no nos hacemos un lío para nada, están todos bien caracterizados. Y ya lo último, comentaros que yo he visto 3 adaptaciones de esta novela. La primera fue una película, os estaré dejando por aquí la cubierta, que estuvo súper bien. Después vi la adaptación a miniserie, que de momento es mi adaptación favoritísima, de hecho ya la he visto 2 veces y tengo ganas de verla una tercera. Y la última adaptación fue a película, la última que han hecho,
que tengo que decir que es la que menos me convence de las tres. Pero bueno, ya os digo, Emma, una novela que me ha gustado mucho, estoy muy contenta de haberla leído y creo que no se me está olvidando decir nada más. En cualquier caso, os voy a dejar abajo el link al blog porque igual allí sí que digo alguna cosilla más, no lo sé. El siguiente libro es Suite francesa de Irene Nemirovsky. Este es un libro que leí en el club de lectura de Nayara del capítulo 16, el club que tiene en Telegram, y bueno, pues ha sido una maravilla. Este libro al principio iban a ser 5 partes, pero a la autora solamente le dio tiempo a escribir 2 porque se la llevaron tristemente a un campo de concentración, y al principio del libro, en el prólogo, se nos comenta pues bueno, un poco cómo fue la vida de Irene Nemirovsky. También pues, bueno, pues las distancias que tuvo con su familia, sobre todo con su madre. Entonces, cuando se casó tuvo a sus 2 hijas y una vez que la llevan al campo de concentración, las hijas escapan, se llevan sin saberlo, pensando que son simplemente diarios de su madre, esta novela, ¿no? El manuscrito de esta novela, que como digo está inacabado. Es la verdad que es súper emocionante leer estas páginas porque el pensar que directamente no se lo podrían haber llevado o que de todos los sitios en los que estuvieron, de aquí para allá para salvarlas, pues lo podían haber dejado para llevarme el peso o lo que sea, que años más tarde, muchos años más tarde, alguien, creo que fue una de las hijas, decidiera mirar finalmente esos papeles pensando que eran los diarios y se encontraban con una novela. La verdad que es que, no sé, me parece una serie de casualidades maravillosa. En cuanto al libro, la primera parte sería una serie de escenas en la que nos encontramos a distintos personajes. Ahora mismo siento que me estoy repitiendo muchísimo con lo que dije en el blog. Nos encontramos una serie de personajes que están escapando de París porque estamos en Francia en la Segunda Guerra Mundial, cuando los alemanes, los nazis, ya pues están a punto de entrar en París. Entonces la gente ya pues, se da cuenta de que se tiene que ir o les dicen que se tienen que ir, entonces vemos pues cómo recogen sus cosas, empiezan el camino o ya están a mitad, que están llegando a ese destino más seguro, ¿no? También tenemos pues una pequeña historia de un joven soldado que vuelve con sus padres y bueno, pues muchísimos personajes, la verdad, cada escena es de un personaje. Igual, unas escenas más adelante nos podríamos volver a encontrar con algunos de esos personajes, hay veces que sí, hay veces que no, pero bueno, una parte que, aunque me pareció súper interesante, muy interesante, sí que se me hizo un poco repetitiva, pero en el sentido, no del contenido o personajes, que ya os digo que varía bastante, sino en la estructura, ¿no? Como cada escena, aunque ya digo que hay veces que nos los volvemos a encontrar escenas más adelante, pero en general es como un esquema un poco repetitivo, ¿no? En el siguiente capítulo, personajes nuevos, en el siguiente personajes nuevos, ¿sabéis? Pero bueno, igual eso es simplemente mi percepción, creo que a nadie más del grupo le pasó. Y luego ya en la segunda parte es la que yo ansiaba, ¿no? Porque hay una película, hay una adaptación que me gusta muchísimo, ya en el blog pues nada, apenas unos segundos. Es la tercera vez que he visto la película, me sigue encantando y sobre todo se centra en la segunda parte. Es una parte que me ha encantado. Tenemos a Lucille, que es una joven que vive en casa de su suegra. Su marido se ha ido al frente. Al pueblo en el que están, un pueblo pequeñito, llegan pues, los alemanes, ¿no? Entonces se instalan en el pueblo y algunos de ellos, sobre todo pues, los que tienen más rango, se van a vivir con algunas familias, ¿no? A Lucille le toca un teniente. Y veremos cómo se relacionan, ¿no? Qué tipo de conversación tienen, cómo están pues, al principio bastante alejados, ¿no? Sobre todo porque Lucille pues, se siente bastante intimidada por su suegra y bueno, pues también habrá un rifirrafe con ella, ¿no? Vemos también cómo se relacionan los alemanes en el pueblo con los habitantes, cómo hay algunos que bueno, pues, no quieren ni ver a los alemanes, a los soldados, ni cero. Y en cambio hay otras personas, hombres, mujeres, jóvenes que pues, sienten un poco de curiosidad, ¿no? Y se ponen así un poco a hablar con ellos y tal. Y bueno, es curioso, ¿no? Claro, hay personas que sí, hay personas que no. Se ha llevado 4 estrellazas súper merecidas. La verdad que ha sido una delicia volver a leer a la autora. Es una novela que, bueno, pues es una pena que no esté terminada. Tengo que decir que el final de la película es
maravilloso. Hay veces que me pongo muy romanticona, ¿no? Pero está genial, es casi que lo que más me gusta de toda la película. Y bueno, este final es un poco más realista, sí, este final es más realista, pero bueno, yo hay veces que me hago mis películas en la cabeza. El siguiente libro es el que me prestó mi prima, que todavía no se lo he devuelto, tengo que quedar con ella, y es Idiotizadas, un cuento de empoderadas de Moderna de Pueblo. Este es un cómic o bueno, novela gráfica, como prefiramos llamarlo, a todo color. La verdad que no hay un solo hueco sin colorear y bueno, es fantástico verlo. Yo la verdad que como no estoy acostumbrada a este tipo de libros, pues no sé, a mí siempre me sorprende mucho los dibujos así tan juntos, tanto color y tal. Y bueno, pues ha sido una experiencia que me ha gustado muchísimo. Mi prima tiene la segunda parte, que es Coñodramas, y pues haremos intercambio. En el blog anterior lo comenté, pero bueno, siento que me repito más que el ajo, pero lo vuelvo a decir. Tenemos aquí pues a un grupo de amigas, ¿no? La protagonista sobre todo sería la chica rubia, que sería la propia Moderna de Pueblo. Y bueno, pues tenemos a sus diferentes amigas que hacen de princesas de Disney. Por ejemplo, tenemos a la Sirenita, ¿no? Que ella lo que viene a decir es que, bueno, pues es una amiga del grupo que abandona porque ha encontrado pareja, ¿no? Entonces es como si la hubieran pescado. Después tenemos a Zorricienta, que bueno, pues es una joven a la que viene de un pueblo y le da igual lo que la gente diga de ella, que la critiquen y tal, y bueno, pues eso al final es lo que ha aprendido, ¿no? Y es lo que nos enseña. Y luego a Gordinieves, que es una chica con una talla no normativa, que también pues desde pequeña pues, ha sufrido bastante y tal, y ahora mismo es una mujer súper segura de sí misma, con las cosas muy muy claras. Y nada, todas ellas pues prácticamente le enseñan muchísimas cosas a Moderna de Pueblo. Ella en este caso se va a vivir con su pareja, siente como que se ha alejado un poco y demás, como que su vida ha cambiado mucho, pero bueno, luego ya pues encuentra lo que a ella realmente le gusta. Y también a este cómic le he puesto 4 estrellazas, igual que a los otros dos, porque bueno, pues realmente sí, me ha gustado mucho. No ha llegado a las 5, que yo considero como, bajo mi criterio, la perfección, ¿no? Pero sí, o sea, ha estado súper bien y bueno, los temas que trata, que son pues la maternidad, el divorcio, básicamente el vivir tu vida sin que te importe los demás, teniendo los menos complejos posibles, ¿no? Muchísimos temas más, los trata, pero tampoco ahonda mucho. Es un poco rápido, ¿no? Como que en un par de dibujos pues ya está arreglado. Pero eso tampoco es que sea ni malo ni bueno, simplemente pues que, bueno, pues sí, es como ágil, ¿no? Ágil. Lo que pasa es que al mismo tiempo no profundiza, pero bueno, ahí ya depende del gusto de cada persona si prefiere tratar varios temas así de forma ágil o algunos temas en concretos más profundos. Yo el de Coñodramas no sé cómo será, pero bueno, si es como este, pues la verdad que no me importa en absoluto y ya os digo que 4 estrellazas. El siguiente fue un audiolibro, Adiós señor Chips, de James Hilton. Lo escuché mientras hacía las tareas del hogar. Había escuchado hablar de él infinidad de veces, de hecho creo que es el libro más vendido de la editorial Trotalibros. Y bueno, lo sacaron en Podimo este verano y dije, bueno, venga, pues esta es la mía. Tenemos a un profesor que, bueno, pues ya está jubilado, ¿no? Pero vamos viendo hacia atrás cómo fue su vida, cómo llegó al colegio en el que estuvo ejerciendo, cómo se dio cuenta de que, bueno, pues esa grandísima meta que él tenía era un poco inabarcable y entonces prefirió estarse en ese sitio más tranquilo, ¿no? Algo pues, más estable, por así decirlo. Vemos cómo tanto a los profesores como a los alumnos les cae súper bien, ¿no? Les tiene pues, muchísimo cariño y ellos a él. Se nos va contando su vida muy brevemente porque el libro creo que no llega a las 200 páginas. Algo que no dije en el blog, que se me olvidó, es que a mí me parece que el autor apela bastante a la sensibilidad del lector, de la lectora, de quien esté escuchando, apela bastante, ¿no? Porque hay ciertos momentos, hay ciertas frases que, bueno, pues es un poco para ablandar el corazón, ¿no? Pero de una forma que es como, bueno, yo la verdad que sentí que le estaba viendo el plumero. No sé si conocéis esa expresión, ver el plumero es que, bueno, pues sé por dónde vas, ¿no? O sea, se te está viendo por dónde vas y es que quieres apelar.
quieres hacer que tu novela sea enternecedora. Y efectivamente sí, lo consigues, una novela enternecedora. Lo que pasa que es que no me ha sacado de ningún apuro, como dije en el blog, no me ha aportado nada, no me ha transmitido, aparte de un poco, pues sí, de ternura y tal, tampoco más. Sí que es verdad que, oye, pues me ha hecho las tareas del hogar más amenas. Entiendo que haya mucha gente a la que le guste, a la que le parezca enternecedor y todo eso y muy ameno, pero es que a mí, literariamente hablando, como libro que es, no me ha aportado nada. Entonces, bueno, no se lleva muy buena nota, le he puesto 2 estrellas. También deciros que esta era la segunda vez que le daba la oportunidad al autor, porque yo a principio de este año, creo que fue el primer libro que leí este año, era de James Hilton, era Feliz Navidad, señor Chips, un relato muy muy breve que tristemente pues no me convenció. Y bueno, adiós señor Chips tampoco, me parece a mí que la pluma de James Hilton no es para mí, pero bueno, pues entiendo que es algo que esté gustando. Ahora, el siguiente libro es uno muy muy especial que le tenía pendiente desde hacía muchísimo tiempo. Le tenía muchísimas ganas porque existe un mito, ¿no? Pero yo quería conocer la historia realmente, ¿no? Y este es un libro que, antes de que se me olvide lo digo, es parecido al Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson, en el sentido de que cuanto menos sepamos de esta historia, mejor. Porque ya en el momento en el que te cuentan así un poco de más, ya lo hemos fastidiado. Así que voy a intentar no contaros mucho. Os estoy hablando de Frankenstein o El moderno Prometeo de Mary Shelley. Como no, en esta edición de cátedra, que me vais a permitir que me repita más que el ajo, trae una introducción maravillosa, en este caso de casi 100 páginas. O sea, a mí es que me encanta, o sea, me encanta. Se tratan pues bueno, muchísimos temas, perspectivas, dan pues, muchísimos datos y todo eso. Y bueno, pues para mi gusto enriquece muchísimo la novela, ¿no? En esta novela empezamos con un grupo de marineros, ¿no? De exploradores que están en barco por la zona del Polo Norte. Y para su sorpresa se encuentran ahí en medio del hielo a un hombre. Una vez que este sube al barco, al capitán le empieza a contar su historia desde el principio hasta ese momento en el que están. A su vez, el capitán ya estaba escribiendo cartas a su hermana, entonces en las siguientes cartas ya le empieza a contar la historia que este hombre desconocido le está narrando. Y es ahí donde nosotros lo vemos. Este hombre misterioso es Victor Frankenstein, un joven, bueno, pues con un futuro prometedor, por así decirlo, muy interesado en las ciencias naturales, sobre todo en el cuerpo humano. Básicamente decide crear vida, ¿no? Decide hacer algo que nunca nadie ha hecho, que es darle vida a cosas que antes la tuvieron, pero ahora ya no. Entonces, en el momento en el que la criatura, el ser, porque desde ya os digo que yo me niego a llamarle monstruo, este ser, esta criatura cobra vida, Frankenstein, el doctor, se aterroriza, ¿no? De su aspecto físico, simplemente de eso, de su aspecto físico, de algo que él ha creado, de partes que él ha escogido, de partes que él ha unido, de partes que, bueno, pues en conjunto eso era lo que él quería. Él se aterroriza y huye, abandonando a la criatura. Esta criatura aprenderá lo que es la vida. Llegará un momento en el que le pida un deseo a este creador suyo y en manos de Víctor está hacerlo realidad o no, con bueno, pues todas las consecuencias que conlleva hacerlo o no hacerlo. Y hasta aquí el argumento, no voy a decir nada más. La estructura me ha encantado. Tenemos una historia dentro de otra historia dentro de otra historia, es decir, 3 historias. La que está en el centro, por supuesto no os voy a decir quién la cuenta porque bueno, pues me parece no spoiler, sino contar demasiado. La otra historia que la envuelve es la que nos cuenta Victor Frankenstein, más concretamente que se la cuenta el capitán, pero nosotros también lo estamos viendo. Luego la tercera, y que envuelve todo, que es con lo que empieza y con lo que termina, las cartas que el capitán le está enviando a su hermana. Se podría decir que toda la novela está en esas cartas. Yo tengo que decir que no considero esta una novela de terror en sí. Yo la categorizaría como, sí, novela gótica,
Hay mucha gente que dice que bueno, pues es la primera novela de ciencia ficción. Lo que pasa es que, claro, sería la parte del principio, la parte de la creación de la criatura, ¿no? El darle vida a lo que antes no tenía. El resto, yo creo que no. Dejadme abajo en los comentarios cuál es vuestra opinión. Yo diría que no es ni ciencia ficción ni terror, sino una novela gótica. Una novela gótica sobre sentimientos humanos. Me estoy yendo por las ramas. Lo que quería decir es que el mito común que se conoce es pues muy plano, ¿no? Es así como de terror, muy plano, tal. Y no, en verdad, la historia de Frankenstein o el moderno Prometeo es muchísimo más que eso. Es profundísima, y que tengamos una historia dentro de otra historia, dentro de otra historia, ayuda muchísimo a eso. Yo creo que esta es una novela que hasta que no la lees, no la conoces. Yo creo que por mucho que te cuenten, la tienes que leer para conocerla. Yo la recomiendo muchísimo, me ha encantado, se ha llevado 4 estrellazas. Tengo que decir que el monólogo final es de lo mejor que he leído en muchísimo tiempo. O sea, es una condensación de toda la novela, de todos los sentimientos, de todos los sufrimientos. Hacía tiempo que no leía algo tan profundo, la verdad. Y también os tengo que comentar que la parte en la que Víctor Frankenstein da vida a esta criatura, a este ser tan desdichado, me hubiera gustado que hubiera sido un poco más extensa, ¿no? Un par de páginas más, que se hubiera recreado un poco más en ese proceso, en esa creación, sobre todo en esos sentimientos, ¿no? Que estaba pues en el momento en el que va por las partes, en el momento en el que las junta, crea vida, ¿no? Pues un poco más de descripción, ¿no? La verdad que me hubiera gustado porque se me pasó así, volando, y creo que es una parte muy interesante. Y ya para terminar de hablar de esta novela, decir que en esta maravillosa introducción aparece que, bueno, pues hay 2 versiones de la obra. Una es la de 1818, que es esta edición que yo he leído, y otra es la de 1831. Al parecer ya he sabido por mucha gente, ¿no?, que en el manuscrito de Frankenstein, el marido de Mary Shelley, Percy Shelley, metió un poquito de mano, ¿no?, puliendo algunas cositas y demás. Al parecer, bueno, pues por mucho que nos duela, a mí por lo menos me duele, al parecer eso es verdad, pero bueno, la obra en su grandísima mayoría es de la autora, no del autor. Y bueno, también os quería comentar que en la versión de 1831, Mary Shelley hizo una introducción. Está al final de esta edición, en los apéndices. Al parecer, en esa nueva versión, en la de 1831, la autora hizo cambios, y me vais a permitir que lea textualmente, que tiende a enfatizar los aspectos más conservadores y pesimistas de la misma y a limar algunos de sus supuestos más escandalosos. O sea, yo cuando leí esto, en la introducción de este libro, automáticamente pensé en la autocensura. Ahora mismo estoy un poco confundida, no sé muy bien qué pensar, pero bueno, la verdad que me alegro muchísimo de haber leído la versión de 1818, que al parecer es la más pura, por así decirlo, aunque ella en la introducción de esa edición, que como os digo está al final de esta, dice que está en la página 353. La propia autora dice que solo hubo pequeños cambios en el lenguaje. Bueno, habrá gente que piense una cosa, habrá gente que piense otra. Esto creo que sería relativamente fácil de comprobar, ¿no?, cogiendo una versión de 1818 y otra versión del 31, ¿no? Pero bueno, yo la verdad que no voy a hacerlo. Y ya lo ultimísimo que digo de esta novela es hablaros de una adaptación, pero no de la historia de Frankenstein en sí, sino de la vida de Mary Shelley. Ya la había visto pues hace 2-3 años, igual un poco más, y la verdad que me había gustado mucho, me había parecido una película bastante bonita, ¿no? Pero cuando terminé Frankenstein me puse a volver a verla, teniendo en cuenta esos recuerdos que yo tenía, y bueno, me he llevado un chasco alucinante. Es, lo primero, una película que no está basada en la realidad. Así no era el padre de Mary Shelley, así no fue la vida de Mary Shelley. Está muy romantizada, y es que no es así. Da una versión como de que sí, su vida era dura, pero gracias al amor de Percy. Bueno, también por Percy lo pasó bastante mal, estuvo liado con su hermanastra
y Mary lo sabía, o sea que, no sé, se romantiza de una forma que la verdad que no me ha hecho ninguna gracia, así que pues es una película que yo no recomiendo, la verdad. Y ya el último libro que he leído en septiembre, ya lo terminé, está relacionado también con Frankenstein y en este caso es Diario de duelo de Mary Shelley. Este no es el diario completo de la autora, son extractos, como bien pone aquí. Considero que también en la portada debería de poner que son extractos porque puede llevar a confusión, ¿no? Y pensar que es todo lo que se salvó, ¿no? Este libro tiene una introducción muy breve pero muy concisa y bueno, desde ya os digo que prácticamente en la introducción es lo que más me ha gustado de este libro. A ver por dónde empiezo. Como os digo, la introducción muy breve, muy concisa para este libro tan fino, está muy bien. Es un diario conjunto. No es ni el diario completo ni solamente de Mary Shelley, es un diario conjunto. El que fue su marido, Percy Shelley, también escribe. De hecho, es él el que empieza escribiendo. Vemos cómo fue su partida hacia Francia, vemos pues los diferentes viajes que hacen, todo de forma muy breve, muy breve. Si por algo se caracteriza este diario es por la brevedad. Vemos cómo volvieron a Inglaterra, vemos cuando estuvieron con Lord Byron. Vemos muchas cosas banales que, bueno, pues llega un punto en el que parece la lista de la compra, ¿no? Pan, huevos, leche, mermelada, mantequilla. He visto mucha frialdad en lo que yo considero que es negativo, ¿no? Veo mucho distanciamiento, no veo que sea un diario personal, por supuestísimo cada cual escribe los diarios como quiere, pero no sé, el sentimiento que hay aquí es increíble que lo haya escrito la misma persona que aquí. Y ese también es otro tema porque no pone quién escribe cada cosa. O sea, hay veces que por el contexto sabemos quién está escribiendo ese día, esto va por días. Pues si dice Michelle y mi Percy, pues sabemos que la que está escribiendo es Mary. O si dice a mi amada le duele mucho la cabeza hoy, pues es Percy, ¿no? Pero hay veces que por el contexto no se saca y es una pena, la verdad. Pero bueno, es un recopilatorio de días, ¿no? Porque si no recuerdo mal, al final de la introducción ya se nos dice que son días escogidos, ¿no? Por la editorial, imagino. No voy a decir que haya páginas enteras que estén de relleno, no lo voy a decir, pero bueno, hay cosas que no son para nada interesantes. A veces pues traslados, ¿no? No cuenta nada relevante. También pues cuando reciben alguna carta, esto es muy gracioso, cuando reciben alguna carta ponen que han recibido una carta y que la han contestado. Si me pones que has recibido una carta, dime qué contenía la carta, porque si no, no me menciones que has recibido una carta, o si la has contestado, dime por lo menos qué has contestado. Y bueno, es un libro que no me ha terminado de convencer, más o menos si lo dividimos en 3 partes, para mí la que tiene pues bueno, un mínimo de interés sería la última, que es el duelo propiamente de Mary Shelley cuando pierde a Percy. Nos cuenta pues cómo fue, cómo sucedieron los hechos días antes, después y cómo está ella con el paso del tiempo, ¿no? Esa es la parte que para mí merecería la pena, porque el resto, ya os digo, es un poco la lista de la compra. También, por poneros otro ejemplo, pues la noche en la que se hizo la apuesta, la famosísima apuesta, es súper importante en la literatura universal, ni se menciona. Pasamos de que tienen pues, bueno, encuentros con Lord Byron y demás, a que está escribiendo un relato sobre un monstruo. Pero ya está así, tal cual, está un relato sobre un monstruo, y ya está, nada más. No se nos cuenta el proceso, no se nos cuenta cuál fue el resultado de la publicación, de que lo publicó como anónimo, tal, nada, absolutamente nada. O sea, nada, aquí se nos cuenta la lista de la compra, cosas interesantes, cosas sustanciosas, no. Y ya os digo, es que ha sido una decepción alucinante, pero alucinante, o sea, que no me narres que has hecho una apuesta para una vez que haces algo interesante y que no me lo pongas. Yo ya os digo que cada uno escriba lo que quiera, por supuesto, y todo eso, pero también esta editorial publicando todo esto que no
que es que no es interesante, o sea, no nos cuenta el momento de la apuesta, no nos cuenta qué han apostado, no nos cuenta pues que no tiene ideas, porque al principio Mary Shelley estaba en blanco, ¿no? En cambio, en esta edición sí que se nos cuentan bastantes cosas de eso. No se nos cuenta pues que ya ha empezado a escribir, que tal, ¿no? Simplemente una breve mención al relato del monstruo. Ya está. Ella lo llama monstruo. Yo ya os he comentado, prefiero llamarlo criatura o ser. Cuando lo publica como anónimo, cuando es un éxito tal, nada, de nada. Absolutamente nada. Entonces yo me pregunto, ¿qué clase de diario es este? Esto, pues lo digo, no tiene apenas valor. O sea, ¿qué es esto? Es que no entiendo. O sea, ya os digo, lo único que merece la pena es el último tercio. El último tercio, o sea, ni siquiera la mitad. O sea, fijaos cómo es, ni siquiera la mitad. Se me ha hecho eterno. Y con suerte lo conseguí terminar la gran parte de ello en el gimnasio, mientras estaba en la bici. Porque es que si no, yo creo que aquí no habría podido. O sea, no habría podido. Me tuve que obligar a terminarlo, la verdad, soy sincera. Y ya os digo, el último tercio que se ve a una mujer que está de duelo, pero bueno, al final pues, quiere salir adelante por el bien de su hijo. En Goodreads ya sabéis que no se pueden poner medias estrellas. Entonces yo desde, bueno, pues casi que la mitad sabía que 2, 3 como muchísimo. Bueno, 2 estrellas. Luego sí que es verdad que pensándolo, pues bueno, al final es algo personal, ¿no? Que claro, creo que siempre nos va a quedar la duda de si realmente esto era así o algo se perdió o simplemente esto era lo que querían publicar. No se sabe, pero vamos, que teniendo en cuenta esto, lo que es en sí este libro, pues bueno, le he puesto finalmente 2 estrellas y media. En el apartado de reseñas de vez en cuando pues le subo media estrella o le bajo media estrella dependiendo. En este caso le he puesto media más porque bueno, pues sí que al final es personal, al final esa última parte pues bueno, pues sí que se puede conocer un poco más ese sufrimiento de la autora, ¿no? Pero bueno, yo como ya os comenté en el blog, este libro le quería para complementar la historia de Frankenstein, ¿no? Para conocer un poquito más a la autora. Y no, como realmente he conocido a la autora es con la introducción de cátedra, no con estos extractos del diario. Así que este es un libro que no os recomiendo para nada, pero para nada, este sí lo recomiendo. Ya hasta aquí el vídeo de hoy, chicas y chicos, espero que os haya gustado mucho. Bueno, pues estos han sido los 6 libros que he leído y escuchado en los meses de agosto y septiembre. Ya veis que 4 de ellos me han gustado muchísimo, 4 estrellazas se han llevado y 2 pues no han sido libros para mí, me esperaba pues algo más, ¿no? Pero bueno, espero que os haya gustado mucho y abajo en los comentarios, por supuesto, me podéis dejar vuestra opinión sobre estos libros, si los habéis leído, sobre algo del vídeo, lo que queréis como siempre, abajo en los comentarios. Por mi parte, nada más, os mando un abrazo enorme y nos vemos muy prontito en un próximo vídeo. ¡Adiós!